Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un vídeo bastante curioso, por decirlo de alguna forma. Los que me conocen saben que me gusta mucho la historia y en especial la historia de mi país. Y durante los fines de semana suelo intentar sacar unos minutos para leer sobre historia de Cuba principalmente. Y no sé por qué este fin de semana anterior tuve la necesidad de leerme La historia me absolverá. Para los que no saben qué es, los que no son cubanos, la historia me absolverá es el alegato de autodefensa que escribió y con el que se defendió Fidel Castro cuando se le juzgaba por el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. Y luego este documento se convirtió en el programa de lucha del movimiento 26 de julio, que finalmente terminó por derrocar al dictador Fulgencio Batista. Tengo que confesar que no es un documento fácil de leer por el tipo de lenguaje que usa el autor y además porque Fidel era una persona que no concretaba las ideas, daba mil vueltas para decir algo y nunca iba al grano, por eso se pasaba hablando 2 horas en los discursos. Después de leerlo completo, me he sorprendido mucho de cómo cambia el significado de lo que nos daban en la escuela, que era un resumen, a leerlo íntegramente. Y me he sorprendido también con algunos planteamientos y he descubierto que aquí están, si no las primeras mentiras de Fidel, por lo menos las primeras mentiras públicas de Fidel están aquí en este documento. Y es sobre ello sobre lo que quiero hacer este vídeo. Voy a hacerlo a modo de resumen porque es un documento muy largo. Solo les voy a resumir los puntos más desvergonzados sobre los que habla Fidel en La historia me absolverá. Vamos allá. Voy a leer algunas frases, porque no las he memorizado todas y las he copiado tal cual del documento y las voy a leer. Fidel habla del derecho a una vivienda digna y lo hace con frases como esta, por ejemplo. Escuchen bien, abro comillas. A los 400.000 obreros industriales y braceros cuyos retiros, todos, están desfalcados, cuyas conquistas les están arrebatando, cuyas viviendas son las infernales habitaciones en las cuarterías. O por ejemplo, esta otra. Tan grave o peor es la tragedia de la vivienda, hay en Cuba 200.000 bohíos y chozas, 400.000 familias del campo y de la ciudad que viven hacinadas en barracones, cuarterías y solares sin las más elementales condiciones de higiene y salud. Y otra perla muy interesante, escuchen esta. Un gobierno revolucionario resolvería el problema de la vivienda, demoliendo las infernales cuarterías para levantar en su lugar edificios modernos de muchas plantas y financiando la construcción de viviendas en toda la isla en una escala nunca vista. Lo ideal en la ciudad es que cada familia viva en su propia casa o apartamento. Y ya cuando leo esto, pues me entra la risa y me pregunto, ¿se puede ser más hipócrita y soquete? ¿Cuántas familias a día de hoy en Cuba siguen viviendo en esas infernales cuarterías? 60 años después de que este personaje tomara el poder y gobernara, todavía hay cientos, miles, decenas de miles de familias que siguen viviendo en esas infernales cuarterías y en esos solares y en esos bohíos y en esos edificios que se derrumban por las noches y en esas casetas de zinc que están en la periferia de La Habana, de zinc y cartón, o viendo a la intemperie, que también hay muchas. No sé si, como Fidel era un visionario, para algunos, no sé si lo que estaba diciendo en ese momento, lo que estaba denunciando eran las condiciones de Cuba de 1953 o las condiciones en que iba a dejar Cuba 60 años después. A lo mejor era eso, por eso dicen que era un visionario. Pero Fidel no se queda ahí, ¿eh? Va más allá. Va a hablar también de la educación. Dice, abro comillas. En cualquier país pequeño de Europa existen más de 200 escuelas técnicas y de artes industriales. En Cuba no pasan de 6 y los muchachos salen con sus títulos sin tener dónde emplearse. Pues vamos a ver, señor mío. Cuba hoy tiene muchas escuelas técnicas y miles, cientos de miles de muchachos se gradúan todos los años y salen con sus títulos y también salen sin poder emplearse. Terminan trabajando en hoteles, en paladares o en servicios relacionados con el turismo para ganarse la propina. ¿Por qué? Porque la industria hoy, que es para la que se debe destinar esas escuelas técnicas, es una ruina estatal. Total. Otra perla, escuchen esto. Pero el alma de la enseñanza es el maestro, y a los educadores en Cuba se les paga miserablemente.
Basta ya de estar pagando con limosnas a los hombres y mujeres que tienen en sus manos la misión más sagrada del mundo de hoy y del mañana, que es enseñar. Ningún maestro debe ganar menos de 200 pesos, como ningún profesor de segunda enseñanza debe ganar menos de 350. Hay que ser cínico y miserable. 200 pesos en ese momento, para estar claros, 200 pesos en ese momento, cuando el peso estaba uno por uno con el dólar, eran $200. Y no estoy contando, no estoy teniendo en cuenta variables como la inflación. Ahora, 200 pesos de la época actualmente sería mucho dinero. Y que alguien me diga, después de 1959, cuando este sinvergüenza llegó al poder, qué profesor y qué maestro ganó en Cuba $200 al mes. Uno solo. Ninguno. Mentiroso. Otra buena, escucha esto. Debe concedérseles, además, a los maestros que desempeñan su función en el campo, el uso gratuito de los medios de transporte. Y a todos, es decir, a todos los maestros, cada 5 años por lo menos, un receso en sus tareas de 6 meses con sueldo para que puedan asistir a cursos especiales en el país o en el extranjero. De verdad, asistir a cursos en el extranjero. Pero si no los deja salir ni de visita, hay que ser miserable y sinvergüenza. Es que me río para no llorar, oyendo las sandeces y las manipulaciones de este señor. Luego dice Fidel, porque claro, él sabía que dentro de su organigrama económico, él sabía que todas estas cosas había que pagarla de alguna forma. Y luego dice, ¿de dónde sacar el dinero necesario? Cuando no se lo roben, cuando no haya funcionarios venales que se dejen sobornar por las grandes empresas con detrimento del físico, cuando los inmensos recursos de la nación estén movilizados y se dejen de comprar tanques, bombarderos y cañones en este país sin fronteras, solo para guerrear contra el pueblo, y se le quiere educar en vez de matar. Entonces habrá dinero de sobra. Y yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Que ahora Cuba ya tiene fronteras? Porque ahora los rusos nos han dado un crédito importante para comprar tanques, bombarderos y cañones. ¿Qué pasa? Que ahora ya se pueden comprar y antes no. Si es que lo que no tienen es vergüenza. Vergüenza es lo que no tienen estos comunistas. El documento está plagado de frases sin desperdicio. Escuchen esta, abro comillas. Para albergar espléndidamente una población 3 veces mayor, es decir, en ese momento eran de 4 millones aproximadamente, pues sería más o menos la población de hoy. Vuelvo a abrir comillas. No hay razón, pues, para que exista miseria entre sus actuales habitantes. Los mercados deberían estar abarrotados de productos. Las despensas de las casas deberían estar llenas. Todos los brazos podrían estar produciendo laboriosamente. Cierro comillas. Y bueno, Fidel, 60 años después del comienzo de tu revolución, los mercados siguen sin estar abarrotados. Pero además, no hay huevo, no hay aceite, no hay pan. Y los brazos esos que deberían estar produciendo laboriosamente se están yendo del país. Y los pocos que quedan en el país no producen, porque trabajan en el turismo o viven de las remesas. Eso es lo que has conseguido. Hay muchísimas otras vergüenzas en este documento escrito por Fidel Castro. Muchísimas otras. Creo que aquí, en este documento, están sus principales o sus primeras mentiras públicas. Y como a todo político se le debe juzgar por su programa electoral. Y como ellos mismos han dicho que este es el programa del Moncada, pues yo lo que estoy haciendo es juzgar por sus propias promesas, que no ha cumplido ninguna. Ninguna. Había una promesa en este programa que era de las más importantes, y por eso la he dejado para el final, que era el restablecimiento de la Constitución de 1940. Porque en la Constitución de 1940, que fue de las más avanzadas de su época y donde se hablaba de muchas cosas, como la jornada mínima laboral, como el salario mínimo, como las vacaciones pagadas, se establecían muchísimos derechos ciudadanos y civiles, este señor prometió restablecerla. Cuando Batista dio el golpe de Estado y la quitó y puso los estatutos constitucionales, Fidel prometió restablecer la Constitución del 40. Y en 1959 y hasta la fecha, nunca restableció la Constitución del 40. Se limitó a crear una ley fundamental. Y luego en el 76 a redactar la Constitución del 76, que convertía a Cuba en un satélite soviético del Caribe. Y nunca restableció la Constitución del 40.
otra de sus grandes mentiras. Como cubano, merece la pena leer este documento y se los recomiendo a todos que lo lean, porque dista mucho de lo que nos hicieron leer en la escuela. El resumen ese que nos enseñaban en la escuela a leer, lleno de frasecitas grandilocuentes de Fidel, y muchas de ellas plagiadas además porque no eran ni suyas, pues ese resumen dista mucho de lo que realmente dice este documento y con la capacidad crítica con la que podemos leerlo a estas alturas. Entonces yo les recomiendo a cada uno que cuando tenga tiempo que se tome el trabajo de leer la historia Mansolverá para que vean lo mentiroso, compulsivo y manipulador que era Fidel Castro y que fue hasta que murió. Esa es mi recomendación. Y hay muchas más frasecitas impresionantes. Hay muchas dentro de la historia Mansolverá. No tiene desperdicio. Si no fuera tan triste la realidad de Cuba hoy, fuera hasta gracioso leer la historia Mansolverá. Un saludo, familia. Nos vemos en próximos vídeos y aquí están los datos. Siempre con datos, no con ideas. Las ideas son discutibles, los datos son los que son. Nos vemos en próximos vídeos.